Buenas noches, compañeros, profe. Nosotros vamos a realizar el siguiente circuito y vamos a ir explicando lo que es el teorema de superposición. Entonces, empecemos. El circuito que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a tener dos fuentes, una de 20 voltios y una de 12 voltios. Vamos a tener resistencias de 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohms, 820 ohms, 470 ohms, y lo que vamos a querer es medir el voltaje que va a caer en 820 ohms y la corriente que va a atravesar 470 ohms. Entonces comenzamos armando el circuito. Para armar el circuito vamos a tener las dos fuentes de energía suministrada. Vamos a tener dos multímetros, uno que mide el voltaje y otro el amperaje. Y nuestras resistencias, como podemos ver, son de 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohms, 820 ohms y 470. Entonces procedemos a armar nuestro circuito. Entonces vamos poniendo las resistencias en el orden que están, o en el orden que deben encontrarse. Y ahí tendríamos nuestras resistencias en el orden. Ahora vamos a ir conectando los cables. Ojo, para esto es siempre importante la polaridad. El cable rojo va a indicar una polaridad positiva y el cable negro va a indicar una polaridad negativa. Entonces es importante irnos basando por los colores. Lo mismo con la fuente de voltaje de abajo. La polaridad siempre es importante y siempre es importante mantener un orden. Entonces en este caso nos quedaría algo así prácticamente. Entonces vamos conectando nuestros cables. Para esto vamos a utilizar un cable azul, pero sacamos de la polaridad positiva a nuestra resistencia, igual a la entrada positiva de la resistencia. Lo mismo con el cable negro, a la parte donde nuestra resistencia va a ser de polaridad negativa. Vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí podemos ver que estas tres resistencias van a estar conectadas en un mismo nodo. Yo voy a tomar como referencia el nodo de aquí. Esta resistencia va a estar conectada a este por un nodo. Y como podemos observar, la fuente va a estar igual en el mismo nodo. Entonces, de la fuente, siempre la polaridad es importante. De la fuente, el positivo al positivo. De color rojo. Aquí. Deberíamos cerrar nuestra malla. Y por último, cerrar el circuito. Entonces, el circuito que vamos a obtener es el siguiente, es el que podemos observar. Ahora, debemos poner a nuestra primera fuente 20 voltios y a nuestra segunda fuente le debemos dar un valor de 12 voltios. Y mandamos a correr. Entonces mandamos a correr y vemos que no se ha producido ningún error. Entonces conectamos los multímetros. El voltaje sabemos que siempre va a ir, siempre va a estar conectado paralelamente a la resistencia. Y para el amperaje debemos conectar en serie a nuestro circuito. Entonces procedemos a conectar en serie. Entonces este multímetro nos va a dar el voltaje que queríamos encontrar, el voltaje VA en 820, y este amperímetro
nos va a medir la corriente que va a pasar por la resistencia de 470 ohms. Entonces, procedemos a iniciar la simulación. Entonces, están correctos los valores que obtuvimos. A continuación, mis compañeros van a explicar los cálculos del teorema de superposición cuando la fuente de 20 se hace 0 y qué pasa cuando la fuente de 12 se hace 0. Gracias. Pancho, ¿me ayudas proyectando tu circuito, por favor? El mío lo tengo aquí armado. ¿Quieres el del informe? Porque para que vaya explicando los pasos o el circuito. El circuito en sí. O sea, el Por Tinkercad. el de Tinkercad. Ajá. Ah, ya toma. Buenas noches. Me llamo Daniel Collaguillo. Y en este caso les voy a explicar lo que pasaría, o más bien lo que pasa en el teorema de superposición cuando hacemos que nuestra fuente de voltaje en este caso sería la de 12 voltios, sería igual a 0. Entonces vamos a poner un voltaje de 0 en nuestra fuente de alimentación y vamos a iniciar la simulación a ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, en esta parte de la malla que nosotros vemos, en este caso experimentalmente dentro del protoboard, en esta parte de aquí, no está circulando ningún tipo de corriente. Ahora, Francisco, no sé si me ayudas con la foto en cambio del circuito teórico. Ya, entonces, ¿por qué sucede esto? Lo que pasa es que al tener un voltaje de 0 en esa parte de mi circuito, lo que estamos interpretando es que no existe ninguna resistencia y esta fuente pasa a ser un simple cable. Entonces, al ser una resistencia equivalente a 0, lo que hacemos, perdón, es sumar las resistencias en paralelo. Y al sumar las resistencias en paralelo, teóricamente lo que me quedaría sería R por 0 dividido por R más 0, que un 0 dividido para algo me da a 0, lo que significa que no tengo una resistencia o una corriente y eso se me transforma en un solo cable. Ahí con eso yo tengo ahora estas nuevas dos mallas. Se me ha simplificado mi circuito y puedo pasar a hacer los siguientes cálculos. Ahora sí sumando en paralelo estas dos resistencias, sacando su equivalente y realizando el resto del proceso. Eso para el caso de la fuente de voltaje de 12 voltios. Gracias. Ya, ahora a continuación yo voy a hablarles de respecto a la fuente de voltaje que es de 20 voltios. Entonces permítame compartir mi pantalla. Y pues vamos a ver aquí. Como ya nos explicó nuestro compañero, el circuito queda con una sola malla al reducir la de 12 voltios. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de los 12 voltios de la siguiente fuente? Entonces, como sabemos que 20 voltios era una fuente de voltaje también, gracias a su resistencia interna, podemos determinar por el teorema de superposición que
al eliminarla va a ser un cortocircuito. Entonces es lo que realizamos en este paso del procedimiento, reemplazar la fuente por un cable. Así podemos encontrar que nuestra resistencia equivalente 1 se encuentra en paralelo, que son mis 1000 ohms más 2.2 kilo ohms. Realizamos los cálculos correspondientes y hallamos la primera resistencia en paralelo. Después vemos que estas tres resistencias van a estar en serie. Entonces realizo los cálculos pertinentes y decimos que 687.5 ohms más 820 ohms van a ser igual a pues 1507.5 ohms. Después de esto tenemos que estas dos sumadas van a estar en paralelo a nuestra resistencia de 470 ohms que se eliminó en el caso anterior. Entonces hacemos los cálculos pertinentes y hallamos que nos da un valor de resistencia equivalente total de 358,29 ohms. Esta va a estar en un circuito de una sola malla conectada a nuestra fuente de 12 voltios. Entonces, así simplemente por ley de Ohm calculamos la corriente que fluye por el circuito y aplicamos un divisor de corriente para hallar nuestra corriente IX2 y llenar los datos de la tabla, comparados con los que obtuvimos dentro del simulador. Entonces, después de esto, igual realizamos operaciones considerando estos valores obtenidos tanto de corriente como de resistencia equivalente total. Y hallamos nuestro voltaje, nuestro segundo valor de voltaje para este ejercicio, el cual es 6.52 voltios. Ahora hay que recordar que como estamos aplicando superposición, ambos valores de voltaje, que el primero es 7.47 voltios y 6.52 voltios, se debe realizar una suma algebraica, tomando en cuenta los signos, los cuales están definidos por la polaridad o la dirección de nuestras fuentes de voltaje. Entonces, como aquí podemos ver, van a estar en signo contrario, ya que esta de 20 voltios está en sentido horario y la de 12 voltios nos otorga carga en sentido antihorario. Esto quiere decir que nuestros valores de voltaje obtenidos se van a restar. Entonces, como último paso, al menos para el voltaje, realizamos la resta entre V a sub 1 menos V a sub 2, que nos da un valor de 0.95 voltios como nuestro voltaje total. Y para nuestra corriente IX, de igual manera es la suma algebraica de las dos obtenidas anteriormente. Como sabemos, cuando borramos nuestra fuente de voltaje de 12 voltios, la corriente se hizo 0. Entonces, ese 0 va a estar sumado a nuestra segunda corriente obtenida, la cual es 25,53 miliamperios. Realizando la suma algebraica entre estas dos, tenemos una corriente total I de X que va a ser igual a 25,53 miliamperios. Y eso sería todo por el ejercicio de hoy. Muchas gracias, profe. Luis.